Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión 104 de Análisis Más Allá de la Noticia. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para analizar, para conversar, para profundizar sobre las noticias más importantes que se generan en Querétaro, en México y en el mundo, y específicamente en este programa de análisis sobre las campañas políticas a la que le restan ya únicamente 26 días para el día de la elección, este día crucial en el que se define, más allá de puestos a elección popular, un rumbo, un destino para el país. Dependerá de los resultados si Morena logra conservar la mayoría en el Congreso Federal, que con esta sobrerepresentación que ha tenido en esta parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha intentado realizar modificaciones muy profundas, muy de fondo, y pues con una oposición un tanto endeble, pero que pues no se rinde, ha logrado detener muchas de estas iniciativas que en muchos casos son anticonstitucionales. Este bloque opositor, sobre todo en el Senado, ha logrado contener, y en su caso también el Poder Judicial, en específico es la iniciativa de ley de la luz eléctrica. Ayer se detiene, también se frena, o sea, momentáneamente, la iniciativa de los hidrocarburos, que puede generarle graves problemas de tipo jurídico y económico a México con los Estados Unidos y Canadá, porque contraviene muchas de las normas especificadas en este tratado. Y recuerde que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Con ellos tenemos el mayor intercambio, y de alguna manera es lo que también nos ha logrado medio sobrellevar esta crisis económica que estamos padeciendo, producto de del poco conocimiento que el presidente tiene en materia de finanzas y economía, y en la que por otro lado se ha obstinado en llevar a cabo y darle prioridad a sus 3 obras ya que la mayoría de la población los califica como faraónicas: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, en donde ha canalizado la mayor parte del presupuesto, aun cuando padecemos una pandemia, y esta ha sido un total desastre en cuyos números oficiales superan los 200,000, pero que las instituciones especializadas en el ramo hablan ya de más de 500,000 fallecidos. Todo esto está incidiendo en el ánimo de la gente, en el ánimo del ciudadano, que el 6 de junio tiene una cita para definir el futuro de nuestro país. En el resultado de esta votación, lo comenté, no es solamente elegir a un diputado federal, a un gobernador, son 15 las gubernaturas que están en juego, 300 las diputaciones federales, más las 200 de representación proporcional o plurinominales, como se les conoce, y más de 3,000 presidencias municipales y los congresos locales, 31 congresos locales. Todo esto hace que esta sea la elección más grande, pero también que sea la más competida de la historia, y lamentablemente también la más sangrienta. Quienes siguen nuestras emisiones, le informamos hoy al mediodía de que son 79 los atentados, los actos violentos, las muertes de aspirantes y de candidatos que se ha padecido en el país. Una cifra espeluznante: 79
asesinatos políticos clasificados ya como tales. 71 de ellos fueron en su etapa de aspirantes a llegar a un puesto, y pues de ellos 31 son mujeres y el resto, 40, son varones. De ahí el porcentaje de atentados y muertos son de la alianza PRI, PAN, PRD, es el 49%, Morena tiene 17 casos y el resto es de los demás partidos políticos. Se suman un total de 476 agresiones de distinta índole, así como amenazas, según el estudio que realizó Stelec, la empresa que da seguimiento a esta situación. Es preocupante porque esto nos revela a la vez otro de los grandes problemas que está padeciendo el país, que es el narcotráfico, el crimen organizado que pelea los espacios, que pelea los territorios. De ahí que se pueda entender, por ejemplo, de los casos más sonados, el asunto de Félix Salgado Macedonio, que de ninguna manera quiere soltar la candidatura de Guerrero, pero encontraron una manera, si quiere usted, burda, absurda, al ser Salgado Macedonio acusado de delitos sexuales, de delitos serios. Aún así nombra a su hija como su sustituta, quien será la candidata por Morena al gobierno del estado de Guerrero, una zona en donde se encuentra el famoso Triángulo Dorado, ya se los he comentado aquí, el lugar donde se produce la amapola, dicen los conocedores, más fina del mundo para la producción de estas terribles drogas. Entonces no es tampoco en este caso simplemente la elección de un candidato o candidata a gobernador. Se trata del control territorial de una zona en donde se encuentra Iguala, ahí donde ocurrió el asesinato de los 43, que hasta la fecha no ha sido aclarado, pero que sin embargo tuvo un cariz político de muy alto impacto, que de alguna manera fue la debacle de Enrique Peña Nieto, como debacle puede ser lo que acaba de ocurrir el pasado 3 de mayo en la línea dorada, la línea 12 del metro, para Andrés Manuel López Obrador. Y justamente para distraer los reflectores, para distraer de un tema tan delicado en el que murieron 27 personas y 71 más resultaron heridas, algo que tiene indignado y dolida a la nación, López Obrador, en una de sus maniobras, de la que es, hay que reconocerlo, un maestro, hoy declara que está metiendo las manos en el proceso electoral y específicamente en las campañas del estado de Nuevo León. Y pues para seguirle platicando, déjeme presentarle las imágenes de lo que declaró esta mañana aquí en la mañanera. Sí, vamos a caer en la provocación que él quiere que caigamos todos los periodistas para dejar de hablar de esta irresponsabilidad, de este austericidio que se está cometiendo en el país por estas políticas erráticas en materia de economía, en finanzas, con los recortes draconianos y con los absurdos en sus decisiones que mantienen al país en la peor crisis económica de los últimos 100 años. Y no obstante, López Obrador hace lo que sabe hacer: mentir y distraer a la población para lograr su objetivo de mantenerse en el poder. Y quién sabe qué más puede pasar. Vamos a escuchar lo que dijo hoy, hace unas horas,
en su mañanera cuando confiesa que está metiendo las manos al proceso, aun cuando semanas antes convocó como otro golpe de mesa para dar a conocer todo su poder, su megalomanía. A los gobernadores los convoca a no meter las manos y hoy confiesa él que sí interviene. Esto es lo que dijo y le sigo platicando sobre este tema que ocupa hoy a todo México, esperando que en unos momentos más llegue nuestro invitado de hoy, Jesús Llamas Contreras, líder sindical de toda su vida, legislador y ahora candidato a presidente municipal por Fuerza por México. De acuerdo a su agenda, estará por aquí 10-15 minutos más para platicar sobre este tema. Jesús Llamas, sin duda es un hombre que conoce de aspectos políticos, ha sido diputado en varias ocasiones, sindicalista de toda su vida, setemista, además reconocido dirigente de esta poderosísima central, y hoy, extrañamente, y eso se lo preguntaremos, candidato a presidente municipal por un nuevo partido político, Fuerza por México. Vamos entonces a las declaraciones, a caer en la tentación y en la provocación que nos hace hoy nuevamente el presidente de la República. Presidente, como usted presentó hace unos días las tarjetas rosas de Adrián de la Garza, hay algunos partidos que lo acusan ahora de que usted tuvo que ver en esta denuncia. Pero ¿cómo no voy a tener que ver? Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. Claro que sí, claro que sí. Si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude. ¿Y usted está metiendo la mano en las elecciones? Claro que sí, claro que sí. Si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude. Pues ahí tiene usted dicho por él mismo, nadie le está inventando nada, como él acostumbra a mentir, decir promesas incumplidas, está cometiendo un delito electoral y lo confiesa como confesó el 19 de junio, que por órdenes de él se había liberado también a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Son dos crímenes, dos delitos graves que el propio presidente desde el Palacio Nacional confiesa haber incurrido, y estos son delitos graves. ¿A qué se atiene? A que la Constitución dice que solo por asunto de traición a la patria puede ser destituido. Hay muchos otros causales, pero pues también es imposible llegar a este punto, pues pese a las acusaciones y la serie de denuncias que se han interpuesto, al tener controlado en gran medida al Poder Judicial y sobre todo al Congreso, pues esto impide que se pueda conformar una comisión instructora que le fincara un juicio político. De ahí que cada vez López Obrador, pese al rumbo por el que lleva al país a un sendero lleno de tropiezos, de problemas, de crisis en la salud, crisis en la educación, crisis en la economía, está generando ahora ya una crisis política, porque incluso hoy exactamente, bueno, lo que usted acaba de escuchar lo pronunció a las 8:15 de este día. Es mi obligación denunciar el fraude electoral. Esto nos lleva a otro punto. El presidente quiere curarse en salud y ya, como lo hizo en el 2006 y en el 2012, alegar fraude electoral. ¿Qué datos tendrá la presidencia de la República que lo ha hecho cambiar, virar,
girar su estrategia de comunicación y de política, pues hace un par de meses eran las cuentas alegres de Morena al decir que de las 15 gubernaturas, 14 serían para este partido. El único en el que en ningún momento ha cambiado es el estado de Querétaro, en donde Mauricio Curi va adelante. Y por cierto, le hablaremos también de ese asunto ya cuando estemos abordando los temas locales, porque el propio Mauricio Curi extrañado señala que, refiriéndose a Celia Maya, que de dónde sacó una encuesta en donde se habla ya de un empate técnico. Bueno, pero el caso es que hay 15 gubernaturas en juego, de ellas decía 14 las ganará Morena. A estas alturas, cuando les digo faltan 26 días para la elección, para el 6 de junio, pues ya se piensa que difícilmente podría llegar a 8, en el mejor de los casos a 9. La lucha está en todo su apogeo y uno de los casos pues más sonados es precisamente el de Nuevo León, un estado quizá el más industrializado y más desarrollado de todo el país, junto con Guadalajara, con la propia Ciudad de México, ahí Querétaro, aún con su pequeña dimensión a diferencia territorial y económica, se encuentran entre los 5 o 6 primeros lugares, porque aquí hay gente pues trabajadora y muy capaz, esa triple hélice de la que ha hablado el gobernador Francisco Domínguez Servién, que en contraste con el presidente para nada se ha metido. Es más, el gobernador en este momento está desaparecido, no sabemos dónde anda, excepto una reunión de hará aproximadamente unos 10 días, y esto en relación con la CONAGO, la Asociación de Gobernadores. Cero presencia del mandatario estatal, a diferencia de López Obrador, quien, les digo, hoy a las 8:15 de la mañana pronunció estas palabras, estas imágenes que usted ya vio, y en la que además señaló que apoya la decisión de la Fiscalía General de la República para que se investigue a los candidatos a la gubernatura de Nuevo León. El mandatario dijo apoyar la decisión de la Fiscalía General de la República de investigar a Samuel García de Movimiento Ciudadano y Adrián de la Garza del PRI, ambos candidatos a querer gobernar Nuevo León, una vez que la candidata Clara Luz Flores, que es su gallo, su candidato, no puedo decir gallina, sí, muy feo, su candidata a la gubernatura, y luego que se da a conocer esas pertenencias a grupos tan extraños y extremistas, cae al tercer lugar. Es entonces cuando entra todo el poder del Estado, e incluso pues el propio presidente le sugiere, diría alguien, sugiere entre comillas, a la Fiscalía General de la República, que se supone es autónoma, pero que pues ya no es un secreto para nadie, que el señor Gertz Manero agarra sus foldercitos, se los pone abajo del brazo y se va caminando a la presidencia de la República. Esa no es de ninguna manera una fiscalía autónoma, de ninguna forma nos garantiza que está habiendo justicia expedita e imparcial. Por el contrario, bueno, pues ahí están las denuncias y ahí reconoce el presidente de la República que está metiendo las manos. ¿Qué pretende? Ya lleva 12 reconvenciones por parte del Instituto Nacional Electoral, con el que mantiene una gran confrontación, y esto también debido al caso de que ya hablamos de Salgado Macedonio, quien luego de quedar inhabilitado por no haber presentado los gastos de precampaña, surge esta absurda maniobra para dejar a su hija, pero a la vez Salgado Macedonio pues no se anda por las ramas, y con una palabra que no puedo expresar en este espacio por la seriedad del mismo y por el respeto que ustedes me merecen,
pero luego de que fue ungida su hija como candidata al gobierno de Guerrero, dice, me los voy a... y refiriéndose al INE, qué tipo de personas están en muchos de los cargos a puestos de elección popular. Y se trata, pues ya lo dije, no solo de gubernaturas, diputaciones locales, diputaciones federales, presidencias municipales, el Congreso mismo, sino de un régimen al que López Obrador mandó tumbos, diciendo un día una cosa, diciendo otro día otra cosa, nos lleva por el sendero que tiene a la vista el precipicio, y lo vemos en todos los órdenes. Menos 8.5% de crecimiento del Producto Interno Bruto, más de 500,000 fallecidos por la pandemia, aun cuando ellos dicen que son 200 y tantos mil. ¿Qué le gusta? Hablar de las medicinas del sector salud, los más de 1,300 niños muertos porque no hay medicinas para curarlos, a estos niños con cáncer o a las propias madres con problemas del mismo mal cáncer cérvico-uterino o de mama que no pueden seguir su tratamiento, el desmantelamiento de todo el sector salud sin que al destruir lo que conocimos como el Seguro Popular se estableciera previa y lógicamente una institución sólida, y así al aventón sobre las rodillas nace eso que llaman INSABI, que la verdad sí, quién sabe que sea y hasta la fecha esté sin reglas de operación. Por donde se le quiera ver, el problema económico ya es grave, la inflación se está desatando, la destrucción de las instituciones que mucho tiempo nos ha costado construir para que exista la democracia y los contrapesos, o las destruye o las coopta. El caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con Rosario Piedra Ibarra, prácticamente desaparecida. Recuerde usted que en las protestas que se tuvieron, que incluso tomaron las oficinas centrales de la Ciudad de México, pues se dieron incidentes fuertes. ¿Y ha oído usted hablar de alguna recomendación? ¿Sabe usted dónde anda la señora Rosario Ibarra? A pesar de que diariamente se atropellan los derechos humanos de miles de mexicanos. Esto en cuanto a los derechos humanos. Hablemos de la pérdida de vidas, que suman cerca de 80,000 los muertos solo en estos 2 años y meses del gobierno de López Obrador, que ya en esta ni siquiera tercera parte de su gobierno ha superado el número de fallecidos en los gobiernos de Peña Nieto y de Felipe Calderón, a los que tanto critica. Bueno, por el momento ha soltado un poquito a su villano favorito, a su enemigo favorito, Felipe Calderón, precisamente para tratar de tocar otros temas que le eviten lo que, insisto, puede ser el punto de inflexión de su gobierno, esta tragedia del metro, que ya se veía venir. Sobre este tema incluso lo invito a que hoy a las 8 de la noche, a través de todo el sistema de la red universitaria de comunicación, en la televisión abierta, en la televisión por cable, en el internet y en Radio Universidad, en el noticiero Presencia Universitaria por la noche, me han concedido el honor desde hace casi ya 3 años de tener un espacio de opinión, y hoy abordo precisamente el tema de este 3 de mayo, la debacle de López Obrador,
y que se puede llevar, o ya se llevó, entre las patas la posibilidad de que uno de sus delfines, Marcelo Ebrard, pudiese ser el candidato a la presidencia de la República. Ello afecta también a Claudia Sheinbaum, que es la candidata preferida del presidente, además de que existe ahí una relación familiar. López Obrador es nieto, una de las hijas de Claudia Sheinbaum, y pues para protegerlos a Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y a Mario Delgado, que son tres de sus principales operadores políticos, hace que el Congreso no apruebe la comparecencia de ninguno de ellos, a pesar de las evidentes responsabilidades que tiene Ebrard, por ejemplo, que fue la famosa línea dorada, que inaugura en el 2012 con bombo y platillo, pero también en medio de escándalos por los errores técnicos, por el manejo financiero, y lo que resulta inconcebible, cómo nosotros, gente normal, gente común, que no tenemos ningún conocimiento de ingeniería, de arquitectura, de estructuras, de comunicaciones, etcétera, se compren unos vagones para unas características específicas y se pongan unos rieles de otra medida, de otra dimensión. Ahí empezó realmente la tragedia que hoy nos indigna, nos duele, y que al presidente parece no importarle. De ahí que saque de la chistera, de abajo de la manga, como buen mago y hombre mentiroso que es, pues Spin le ha documentado 50,000 mentiras en estos 2 años y meses de su gobierno, lo que, haciendo la operación matemática, correspondería a 80 o mentiras o imprecisiones, o lo que él bien por él mismo llama sus otros datos. Otros datos que nunca conocemos. La realidad nos refleja una situación. Informes del Instituto de Estadística, Geografía e Informática presenta, por ejemplo, algunos datos de sus estudios, y él, como obviamente son datos negativos a su gobierno, simple y genéricamente señala: yo tengo otros datos. La Secretaría de la Función Pública le encuentra irregularidades en todas las obras en el manejo de la economía, y él simplemente sale con: yo tengo otros datos. El presidente confía en esa base de sus seguidores, a los que les otorga migajas a través de sus programas clientelares, como el Sembrando Vida, de aquellos millones de árboles que prometió plantar, no llegaron ni a cientos de miles, y sí, en cambio, el dinero se despilfarra y se va a la nada, mientras no tenemos medicinas en todo el país. Se dice, hoy nos llegó justamente una información en el sentido de que el gobierno ha podido acumular 18 millones de vacunas, pero ahí las tiene guardaditas. ¿Para qué las quiere? Para aplicarlas el 3, 4, 5 y 6 de junio, para ganar 18 millones de votos. ¿O es que no tiene la capacidad para distribuirlas y para aplicarlas? Porque también el manejo de la campaña de vacunación, como todos los programas que desarrolla este gobierno faltos de planeación, ha sido un desastre. Los adultos mayores, a quienes se prometió serían los primeros en vacunarse, y son alrededor de
15 millones, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el propio gobierno, se han aplicado únicamente la primera dosis a 9 millones de adultos mayores y a 2 millones con la segunda dosis. Luego vienen las contradicciones, que vamos a vacunar a los maestros para que regresen a clases, que vamos a vacunar al estado de Campeche, que fue el primero que estuvo en el semáforo verde. En fin, toda una contradicción, todo un galimatías, toda una serie de errores que pues el tiempo finalmente cobra esos errores. Andrés Manuel López Obrador inició con una popularidad del 84%, algo inconcebible en toda la historia, no solo de México, sino de la popularidad de todos los líderes del mundo. John F. Kennedy, que ha sido uno de los hombres más queridos como presidente de los Estados Unidos, no llegaba al 74%. Con 10 puntos arriba llega López Obrador y sus 30 millones de votos, o de incautos, diría yo en muchos de los casos, y de esos 30 millones, de ese 84%, hoy las encuestas lo ubican ya en alrededor del 51%, casi 30 puntos abajo, 27, 28 puntos abajo, lo cual es un descenso tremendo. Y le insisto, la tragedia de el 3 de mayo de ¿cómo calificarlo? Porque Claudia Sheinbaum dijo que era un incidente. Después el presidente se refiere a un accidente. Pero la población sabemos que fue una verdadera tragedia. Los testimonios de algunos sobrevivientes nos hicieron revivir estos momentos tan trágicos y dolorosos, no solamente para estas 100 y tantas personas, porque estamos hablando de 26 muertos y 72 heridos, sino para toda la conmoción que causa al país y la condición de terror en que mantiene pues a la zona metropolitana, ahí donde la zona más densamente poblada del país. El accidente ocurre en la línea 12, en la estación Tláhuac, pues ya prácticamente una parte conurbada con el Estado de México. Y pues si usted suma, esto es algo que discutía con algunos compañeros periodistas y analistas políticos, si hacemos una suma matemática de lo que representa el padrón electoral del Estado de México, el padrón electoral de la Ciudad de México, ahí tenemos ya un porcentaje importante y la gente está muy enojada. Hay incluso quien dice que el presidente no se presentó no porque no quiera tomarse la foto al viejo estilo de, como él llama, los conservadores, sino, imagínese usted que en ese momento, con el dolor y con la ira de haber perdido a un ser querido, y se le presenta el presidente, lo linchan. Usted ha visto las imágenes recientes de sus giras, que antes eran multitudinarias y se redujeron a raíz del COVID, pero en sus giras, en sus reuniones, hay una protesta constante. Ahora imagínense en el momento en el que ve a su hijo muerto, o ese hijo ve a su padre o a su madre fallecida, en medio de esa explosión de fierros, de cemento, de concreto, de asfalto, y luego con la primera y absurda intención de algunos de sus seguidores de tratar de hablar de un sabotaje.
cuando las denuncias que se presentaron por parte de la propia ciudadanía meses y años antes nos hablaban de que en cualquier momento podía suceder una situación de este tipo. O la senadora, cuyo nombre no quiero acordarme, creo que Margarita. Hay por ahí gente malosa que movió la ballena para causar la tragedia. ¿Se imagina usted? Las ballenas son estos enormes pilares que justamente sostienen la estructura del metro, un metro que además cambió totalmente de diseño. Originalmente esa famosa línea 12, la línea dorada, iba a ser toda a profundidad por tierra, y resulta finalmente que una parte de ella la hacen elevar, y es ahí donde ocurre esta tragedia que, insisto, desde mi punto de vista será el punto de inflexión para López Obrador, como lo fue su punto de inflexión para Enrique Peña Nieto en su presidencia. La diferencia, ¿cuál ha sido? Peña Nieto fue objeto de una campaña permanente los 6 años de su mandato, y antes igual Felipe Calderón, de una campaña perfectamente orquestada por Epigmenio Ibarra y el propio López Obrador, una labor de desgaste, una labor de socavamiento de la imagen presidencial. Evidentemente que, y esto nadie lo puede negar, ha sido uno de los sexenios más corruptos, pero con todo y eso, dígame usted, ¿dónde está el presidente Enrique Peña Nieto? ¿Ya lo metió a la cárcel? Se hizo el escándalo de la Casa Blanca, se sabe de todos los gobernadores que robaron a su antojo, del propio enriquecimiento de Peña Nieto, del caso Odebrecht, de pues incluso la detención y extradición de Lozoya, y hace más de, creo que son 285 días que no se habla del caso Lozoya ni se toca el caso de la corrupción. Voy a tener que interrumpir este análisis, este panorama general, en la que, bueno, pues por lo pronto yo veo una sensible disminución ya en las preferencias de los morenistas en relación a hace un par de meses. Pues ya llegó nuestro invitado de hoy, Jesús Llamas Contreras, candidato a presidente municipal de Fuerza por México. Ya les comenté, un sindicalista, pero de los buenos, un hombre con el que se puede hablar de cuestiones políticas, de cuestiones legislativas, y hoy va a buscar gobernar la ciudad de Querétaro. Un breve corte y venimos a hablar con nuestro buen amigo. Sí, bueno, Mauricio, ¿cómo estás? Pancho Porfirio al habla. ¿Cómo estás, Mauricio? Mira, para invitarte a la Polaca, no sé si tengas chance espérame tantito, sí. Chance de venir a la Polaca, Mauricio. Pancho Porfirio, sí, me está preguntando qué es la Polaca. Dame un segundo, no me acuerdes, por favor, que es muy difícil localizarte. Espérame tantito. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres, Rafael? ¿Qué es la Polaca? Me están preguntando. ¿La quién te pregunta? Me está preguntando qué es la Polaca. La Polaca viene de Pol, que quiere decir etimológicamente muchos, y K, que quiere decir K era un antro que había aquí. Espérame tantito. Mauricio, espérame, sí, ahorita a ver, Rafael, hombre, te vas a quitar, se te va. Sí, bueno, Mauricio, ¿cómo estás? Pancho Porfirio al habla. ¿Cómo estás, Mauricio? Mira, para invitarte a la Polaca, no sé si tengas chance espérame tantito, sí. Chance de venir a la Polaca, Mauricio. Pancho Porfirio, sí, me está preguntando qué es la Polaca. Dame un segundo, no me acuerdes, por favor, que es muy difícil localizarte. Espérame tantito. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres, Rafael? ¿Qué es la Polaca? Me están preguntando. ¿La quién te pregunta? Me está preguntando qué es la Polaca. La Polaca viene de Pol, que quiere decir etimológicamente muchos, y K, que quiere decir K
Era un antro que había aquí. Espérame, entendido. Mauricio, espérame, sí, ahorita a ver, Rafael, hombre, te vas a quitar, se te va a caer el pelo de tanto. Pancho Porfirio, ¿qué me quieren decir? Se te va a caer el pelo de tanto. Espérame, que ahorita. Hazme caso. Espérame. Sí, Mauricio. Javier, mira, está preguntando. A ver, Espérame, es que me acaba de cancelar el sí, pero me invitado. están preguntando lo de la definición de la Ahorita, polaca. espérame, me acaba de cancelar el invitado. Ya ves que se le pasan diciendo que no los invitamos a la polaca y cuando los invitamos nos cancelan. Ah. Ese es el problema. ¿Qué? ¿Qué significa la polaca? La polaca significa mucho. La polaca es una especie de. A ver, Rafael, deberías de tranquilizarte. Sí, pero es que. Mira, vas a subir de peso si sigues así. Javier. Permíteme, ahorita te atiendo. ¿Por qué estás viejo? Ahorita veo. ¡Pancho Porfirio! Bueno, la polaca a partir de las 9 de la noche. Aquí, por Querétaro Network TV. Estamos de regreso y ya está con nosotros Jesús Llamas Contreras, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por un nuevo partido, Fuerza por México. Jesús, muchas gracias. Que sean unos minutos que podamos platicar rápidamente. Si quieres, para que la audiencia te conozca, guardamos la sana distancia y yo me mantengo mi cubrebocas. Sí, Estamos muchas gracias. muy cuidadosos aquí. Ahí está, ahora sí, él es Jesús Llamas Contreras, que busca por Fuerza por México ya tiene la candidatura a gobernar la ciudad de Querétaro. Jesús, después de toda una vida dedicada al sindicalismo y pues a las tareas legislativas también, porque pues ahí ya tenías tu curul reservado en el Congreso casi permanentemente, setemista y priista, arraigado pero hasta con la piel, y repentinamente vemos a Jesús Llamas Contreras. Tú lo recuerdas a esa reunión que fui a cubrir, lo veo en Fuerza por México, y días después me entero que es candidato a la presidencia municipal. ¿Por qué este cambio, Jesús? Bueno, primero que nada agradecerte a ti y a tu teleauditorio el que me den la oportunidad de dirigirme con mucho cariño, con mucho respeto. No es que es el cambio, es que nos cambiaron. Un buen día escuché que ya no era necesaria mi participación en el Partido Revolucionario Institucional, y bueno, pues que les dimos las gracias y bueno, recordé que me dieron muchas oportunidades, pero también yo les di muchísimos resultados. Así es que un buen día dije: PRI, no te debo nada, no me debes nada, estamos a mano, cada quien va a seguir su camino, y seguí mi camino, y eso es lo que te puedo decir, que la vida me ha llevado a diferentes derroteros. Soy queretano de nacimiento, conozco perfectamente bien las necesidades del ayuntamiento aquí en Querétaro. Lucharemos, está muy compleja la situación, está muy difícil ganarle a personajes con tanto poder económico y gubernamental. Es muy complicado, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. No nos amilanamos ante nadie y ante nada. A estas alturas de mi vida, lo único que puedo hacer es servirle al pueblo que me vio nacer. Yo nací en Santa Rosa de Viterbo, Un barrio tradicional de Querétaro. Sí, en Santa Rosa de Viterbo, aquí en el centro. Soy hijo de profesores rurales que en aquella época tenían derecho al hospital civil, no existía el ISSSTE, no existía el Seguro Social, así es que muy agradecido con mi madre, que seguramente desde el cielo me está cuidando, y muy agradecido contigo y con los medios de comunicación que me permiten explayarme libremente. Es algo que yo admiro y respeto mucho, a los medios de comunicación honestos, transparentes, y aquí estamos. Bien, pues de acuerdo a las encuestas que me acaba de pasar aquí mi asistente,
Luis Bernardo Nava 39%, Arturo Maximiliano 20%, María Alemán 12%, y todavía no apareces en estas encuestas, Jesús. ¿A qué se deberá? Tu nombramiento de última hora, ¿qué pasa? ¿Quién sabe a qué se deberá? Pero ¿tú cómo te sientes? Yo me siento... Nos quedan 26 días de campaña. Yo creo que como todos los candidatos, nos sentimos bien, nos sentimos fortalecidos. Yo creo que tenemos oportunidad de buscar esa alcaldía y pues lucharemos hasta el último minuto, hasta el último momento que nos permita la ley electoral hacer labor de proselitismo. Vas como candidato y vas también en fórmula para la pluri, para la posibilidad de integrarte en el cabildo. Sí, voy por la pluri. Entonces tienes, si traes paracaídas, si traes red. Antes que nada quiero saber quién es el encuestador, porque pues también aquí las encuestas, pues no sabe uno, ¿verdad? Sí, hay muchas, y más y proliferan más en este momento. Ahorita les digo que me pasen el dato de la casa encuestadora. Pues eso de las encuestas, pues también hay que saber quién está. Con la frase clásica, ¿no? De que es la foto del momento. Pues sí, porque yo allá en donde hago mi encuesta, pues todo el mundo dice que voy muy bien. Si le preguntamos a los militantes de CATEM, ¿no? Por ejemplo, pues vas en primer lugar, yo creo. En primer lugar y estoy muy bien posicionado. Pero bueno, creo que ya es un punto real. Nos quedan 4 minutos para que nos puedas hablar de qué le ofreces a Querétaro para ser su presidente municipal, o en su caso con esta posibilidad de... La encuesta es del Financiero. La encuesta es del periódico El Financiero, un medio serio. Un medio respetable. Así es. Pues habrá que confiar en él. Pero ojalá que vayan a preguntar por allá por mis rumbos, ojalá que vayan Santa Rosa de Viterbo, allá en Carrillo, o ¿por dónde? Santa Rosa de Viterbo, no Santa Rosa Jauregui. No, de Viterbo, sí. De Viterbo, aquí en el centro, claro. En Ezequiel Montes, esquina con Pino Suárez, ahí está el ex convento de hermosísimo, Santa Rosa. Bellísimo. Hermosísimo, construido por pues bueno, las propuestas que tenemos, primero que nada, pues es a combatir la inseguridad. Hoy día estamos en un país, no nada más en un estado, en un municipio. Estamos en un país que está violentado y que ha permeado muchísimo en los jóvenes, que es más fácil encontrar trabajo dentro de la delincuencia que dentro de la sana sociedad, dentro de las fuentes de empleo, que se han perdido, se han multiplicado mucho las fuentes de empleo en Querétaro. Yo creo que tenemos que agradecerle esas promociones que hace el gobierno actual, el gobierno de Pancho Domínguez, el gobierno de Nava. Pero creemos que tenemos mejores propuestas, creemos que podemos alcanzar mejores estratos para nuestra clase, la clase trabajadora. Por eso es que tenemos integrado un cabildo con trabajadoras que prestan sus servicios en diferentes industrias, pero que han luchado mucho por prepararse académicamente, pero que lamentablemente no hay espacios para que puedan ejercer sus profesiones. Tenemos una química farmacobióloga que está formando parte de esta fórmula, tenemos abogadas, tenemos abogados que se han formado en su desempeño de sus labores y que le han dedicado tiempo a la universidad, y entonces estará el cabildo con personas profesionistas que sabrán de sacar adelante las necesidades de la sociedad queretana, de esta municipalidad, y lo vamos a hacer con mucho cariño, con mucho gusto. Vamos a impulsar a que las direcciones sean ocupadas por personas con amigas de la clase media, porque pues no han encontrado esa posibilidad, y el gobierno municipal tiene muchas oportunidades para que puedan demostrar la gran creatividad que tiene la mujer profesionista queretana.
las mujeres y Querétaro. Sí, Jesús, se nos acabó el tiempo. Vamos a tomar esto como una primera parte, una primera de dos partes. Te agradezco mucho que estés aquí, vamos a tener que profundizar y además les recuerdo, estamos haciendo un programa especial, algo que no se ha hecho nunca, un debate periodístico, terminando este programa en vivo al aire, tendremos una entrevista de 6 minutos, en la que en 6 minutos el candidato tendrá que resumir y luego, como son 10 candidatos, son 60 minutos, en una hora, una vez que estén todos listos, va usted a ver esto, en estos días ya, nos faltan un par de candidatos nada más. Gracias por eso, te agradezco. 6 minutos nos vamos a grabar esta situación porque hay un programa enseguida. Jesús, mucha suerte y pues porque te conozco, que sé que ya sea en la oficina central o a la que está en un ladito, en la sala de regidores, por ahí te vas a estar viendo. Pues esperemos que sí, somos de nacimiento muy insistivos, somos muy tenaces, sabemos a lo que nos enfrentamos y no es nada fácil, pero pues si todo fuera fácil cualquiera lo haría, así es que vamos a entrarle con mucha fe y con muchas ganas. Así es, Fuerza por México, es tu oportunidad. Muchas gracias. Gracias por su atención, nos vemos, ya saben, en nuestra programación y continuamos. Gracias. Muchas gracias.